hablando en la clase pasada sobre la idea de la familia, de la perspectiva del judaísmo, qué es lo que se pretende o de dónde uno tiene que llegar en la formación de la familia, ¿no? Y esta segunda parte va a versar más sobre la educación, ¿okay? Sobre la educación es principalmente, cuando uno habla de educación, generalmente se refiere a los hijos, ¿no? Pero la educación es algo bastante más amplio, no solamente son hijos, sino que también son comunidad, personas, amigos, familia, padres, hermanos. O sea, la educación es un tema amplio, amplio que incluye muchas personas, no solo a nuestras familias, incluso también a nivel de comunidad también hay un tema con la educación. Primero les voy a relatar lo siguiente. ¿Okay? Dentro de la Torá, dentro del judaísmo, la educación se denomina jinuj, que significa educación, pero que tiene la misma raíz de la palabra Hanukkah. Hanukkah es una palabra que ustedes conocen de la fiesta, de una fiesta judía que se llama Hanukkah. ¿Bien? Y que se traduce como inauguración, es la inauguración del templo, que había sido profanado por los griegos y los Yehudim en cierto momento lo liberan y lo purifican y se hace una instauración. ¿Okay? Y esto se conoce como la fiesta de Hanukkah. Bueno, Hanukkah y Jinuj tienen exactamente la misma raíz, vienen de la misma raíz, de ahí también viene el nombre Hanoj, que es un personaje muy interesante del Antiguo Testamento, o sea, de nuestra Torá, en que se habla mucho sobre las diferentes formas en que Hanoj se presenta. Ya sea un Hanoj o otro, hay varios. Bueno, eso también viene de la misma raíz de Jinuj, que significa educación. Akshav, para poder entender un poco el tema de la educación y cómo la Torá lo ve y la perspectiva que la Torá lo enseña es lo siguiente. Quiero expresarlo a través de algo que traen nuestros sabios. Hay una pregunta, ¿desde qué edad un niño está ya, o a un niño es necesario comenzar a educarlo? O sea, ¿en qué momento del crecimiento de un niño es necesario comenzar a educarlo? Esto no quiere decir que no se comience del principio, pero la pregunta nos enseña entonces que hay un momento en que la educación va a ser un tema que comienza ya a ser parte de la vida del niño a nivel de relación con los demás. No es simplemente que yo cuando es muy pequeño le enseño cómo comportarse, cómo vivir, cómo hablar, etc. Llega un momento que ese comportamiento se transforma en algo mucho más organizado, mucho más estable. Y la pregunta es, ¿a qué edad es necesario ya organizar precisamente la vida de educación de un niño? ¿En qué momento hay que comenzar a educarlo? Me refiero en líneas generales a educarlo en todos los conceptos que tienen que ver con espiritualidad y los que tienen que ver con la creencia en el creador, en la creación, etcétera. ¿En qué momento es el momento? ¿Cuándo? Entonces, los sabios responden en diferentes libros donde aparece esta pregunta, responden lo siguiente. Dicen algo bastante curioso que hay que meditarlo. ¿Bien? ¿Y qué es lo siguiente? Una respuesta que es, digamos, la principal es desde el momento que el niño no necesita de su madre. En el momento que el niño no necesita de su madre, desde ese momento en adelante comienza el periodo que se va a llamar educación. Entonces, obviamente esto es bastante paradójico, ¿no?
Yo ya voy a tener casi 60 años y todavía necesito de mi madre, cada uno de los que está ahí también. Entonces, ¿qué significa que en un momento que no necesito de mi madre? ¿Bien? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? Entonces, la respuesta es lo siguiente, el entendimiento y de esa manera vamos a entender lo que significa realmente educación. ¿Okay? Los sabios responden, ¿qué significa que el niño no necesita de su madre? Entonces dan dos formas de entenderlo, bastante interesantes porque son reales, o sea, son cosas reales y no son cosas simplemente subjetivas o imaginativas o filosóficas, sino que son de la vida diaria. Y una de las respuestas que dan cuando el niño no necesita de su madre, cuando puede ir solo al baño. O sea, cuando el niño pequeño puede ir solo al baño y ya comienza a entender cómo ese sistema funciona, desde ahí en adelante no necesita que alguien lo acompañe o que alguien esté con él en ese momento. De ahí en adelante ya comienza la necesidad de educarlo. De ahí en adelante ya se lo puede educar. O sea, desde que la persona, el niño, en este caso un niño pequeño, ya tiene conciencia de lo que él es, del ser humano que él es y que este ser humano que es tiene residuos, entre comillas, pero que eso necesita ser limpiado, evacuado, etcétera. O sea, que hay ya un primer nivel de respeto humano, que él se respeta a sí mismo y por lo tanto ya cuando hay ese respeto, ese valor a la persona que se da a él mismo, ahí ya comienza la necesidad de educarlo, porque quiere decir que ya llegó a la puerta de lo que va a ser toda su vida en adelante, desde el momento que ya tiene un cabot, tiene un respeto hacia él mismo con esto que me estoy refiriendo, ya de ahí en adelante hay que empezar a educarlo, o sea, introducirle otras ideas, o las demás ideas. ¿Okay? Y los sabios también dicen otra cosa, que más o menos es en el mismo kibún, pero más, tal vez más profunda, que es lo siguiente. ¿Desde qué momento es necesario comenzar a educar a los niños? Desde que el niño eh, traen el ejemplo, porque hay que entenderlo a partir del ejemplo. Digamos que tenemos un niño pequeño que está en su cuarto y el niño comienza a llamar a su mamá. La Gemara, los sabios lo traen con la expresión con que en hebreo se dice mamá, que se dice ima. Entonces, si el niño está gritando o está en su cuarto y empieza a decir ima, 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 empieza a llamar, y la madre de otro cuarto le dice ya voy, espera un segundo, ya voy, y el niño sigue diciendo ima, 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 o sea, no se tranquiliza, entonces quiere decir que aún no comienza el periodo de educación. Pero si el niño dice ima, 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 la madre dice ya voy, y el niño se queda callado, o sea, se tranquiliza solo, entonces ya comienza el periodo de educación. Esto quiere decir cuando ya el ser humano alcanza un nivel de relación con la realidad de manera tal que él mismo puede autotranquilizarse, desde ese momento en adelante ya puede enfrentar ideas. Antes no, pero necesitaba alguien que lo proteja, alguien que esté diciéndole qué idea sí, qué no, para que esté alguien con él, que en este caso es la madre. Pero cuando él ya solo puede autotranquilizarse, entonces ya puede enfrentar otras cosas. Estas son las direcciones con que los sabios nos quieren de alguna manera enseñar qué es lo que significa el jinuj, o sea, la educación. Número uno, la educación no puede llegar si la persona no siente un respeto por él mismo. O sea, en la medida en que el niño pequeño, aunque tenga más o menos, estamos hablando entre los 5, 6 o 7 años, hay niños que antes y después lo que yo acabo de decir, cuando el niño ya tiene un respeto por sí mismo, entonces yo puedo sobre eso construir. Y por lo tanto tengo que construir respetándolo. Porque si yo quiero que él tenga respeto con él mismo, primero, y después con los demás, yo tengo que respetarlo también.
Y la educación consiste justamente en aumentar ese respeto personal para que también se aplique a los demás y así sucesivamente. Eso por un lado. Por otra parte, no es posible educar a una persona que no tiene estabilidad emocional. O sea, cuando la persona no está todavía estable emocionalmente, no sabe tranquilizarse y está constantemente buscando de los demás para poderse estabilizar, incluso de edades muy tempranas, es muy difícil educar. ¿Por qué? Porque están ya comprendiendo que la educación lo que nos va a ayudar es a poder vivir en un mundo, o sea, en una realidad en la que vamos a tener que enfrentarnos a otras personas o enfrentarnos a otros conocimientos, a otras ideas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tenemos que tener dos puntos básicos para poder comenzar ese tema que se llama educación: respeto y estabilidad emocional. Si ambas cosas están, a veces las personas les cuesta un poco más llegar a eso. Estamos hablando de niños, ¿no? Cuesta más, puede ser que a los 5 años, a los 6, a los 7. No estoy hablando acá de la educación formal, que hay que mandar a los niños a una sala cuna primero y después a un jardín de infantes y una serie de cosas formales que no sé si hasta qué punto están suficientemente maduros para estar, pero como el mundo está construido así, entonces la gente lo hace así. Estamos hablando acá de cosas muchísimo más profundas. Y para eso se necesita, como dije, un respeto que la persona tenga por consigo mismo y segundo, que haya estabilidad emocional, o sea, que él pueda tranquilizarse solo, que pueda él solo, o sea, él consigo mismo, llegar a una situación de que pueda relacionarse con la realidad de una manera estable. Una vez que esto está presente, podemos comenzar. Akshav, entonces ustedes me pueden preguntar, ¿y qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que hay que educar? Eh, Obviamente esto ya va a depender en qué marco espiritual nosotros estemos, ¿sí? Por ejemplo, aquellas personas que son parte del mundo de la Torá, que estudian Torá y que cumplen las mitzvot, que cumplen los preceptos que están contenidos en el judaísmo, etcétera. Entonces van a tratar de comunicar ese mensaje, porque es un mensaje que le comunicaron sus padres también. Entonces va a haber una comunicación de tradición. Pero incluso a nivel más global, cuando estamos hablando, por ejemplo, de personas que no están dentro del cumplimiento de las mitzvot o de los preceptos de la Torah, pero sí de alguna manera quieren conectarse con algo espiritual y tratar de mantener los límites necesarios para vivir universalmente en forma ética y en forma correcta, también hay una tradición. También hay una tradición que recibieron y que se debe comunicar, como ser obviamente la existencia de un creador que creó el mundo, la existencia de valores mínimos de generosidad, de compartir, de respeto a los demás, etcétera, etcétera, las ideas básicas y los valores básicos que yo creo que todos conocemos y que todos compartimos. No son cosas tan complejas que yo no sepa cómo poderlas comunicar, porque son cosas que me las comunicaron también a mí. Entonces, poco a poco uno empieza a transmitir precisamente esos mensajes. Y cuando ha habido una percepción clara de que el niño está ya, como les dije, en una edad en que se puede educar, entonces poco a poco se puede ir transmitiendo estas ideas. Hasta acá, lo que hemos tocado, o lo que he tocado ha sido, digamos, en una situación óptima, o sea, una situación óptima, buena y óptima. Digamos, en un mundo ordenado, en un mundo donde el niño va a encontrar personas que también están bajo estas mismas directrices, que también fueron educados en tradiciones y en valores, y en la forma de respeto a los demás, en la forma de podernos comunicar con los demás de una manera ordenada, etcétera, etcétera. Pero eso es un mundo ideal, ¿bien? Es un mundo ideal. Y no necesariamente el mundo en que nosotros vivimos hoy es ideal. Eh, Antes de ingresar justamente al problema mayor que tenemos, que es justamente cómo poder transmitir
cosas espirituales, éticas y morales, en un mundo tan caótico como el que nosotros vivimos, es también necesario saber lo siguiente, que todo lo que existe en el mundo, estamos hablando con personas creyentes, que creen que hay un creador que creó el mundo y creó al ser humano también, todo lo que viene, lo que existe en el mundo, viene de él, viene del creador. Nosotros no pensamos que existe, entre comillas, un Dios del bien o un Dios del mal. Hay lo que existe un Dios que todo lo hace bien y hay otro que nos trae cosas malas. No, es todo proviene de Hashem. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Hashem. ¿Esto qué quiere decir? Que todo proviene de Akadosh Baruj Hu. Todo. Aquello que nosotros percibimos como bueno y aquello que nosotros percibimos como malo. La realidad exacta es muy difícil de poderla captar. Para nosotros hay algo que nos parece bueno, como hay algo que nos parece malo. Pero no quiere decir que realmente así sea. Son cosas más profundas que a veces cuesta un poco comprender. Pero por lo menos tienen que saber que todo proviene de Hashem. Todo. Y lo que más hasta donde más podamos avanzar, lo bueno que nosotros consideramos buenos, hay que agradecer que lo hemos recibido, y lo que nosotros vemos como algo negativo tenemos que tomarlo como un edgar, un desafío. O sea, es algo que nos viene de alguna manera a poner una meta mayor. Si esta la puedo superar, la próxima también. O sea, que de alguna manera cada cosa tomarla para algo positivo. Eso es importante también conocerlo, especialmente en todo el tema del jinuj, que muchas veces los padres se sorprenden que en ciertas edades comiencen las rebeldías, comiencen situaciones complejas con los hijos, no solo con los hijos, sino en general con una sociedad entera bastante caótica últimamente, ¿no? Entonces hay que saber que muchas de esas cosas son edgarín, desafíos. Están allí porque algo nosotros tenemos que aprender de esto para poder continuar. ¿Okay? Akshav, dicho esto, quería yo ingresar a una percepción que el judaísmo tiene sobre la forma de poder educar sin caer en problemas difíciles o problemas que podemos denominarlos como problemas tóxicos, o sea, situaciones difíciles en que la educación no surge, no da el efecto que yo estoy esperando. Yo comunico y comunico y comunico y doy valores, etcétera, pero de pronto no hay receptor, o el receptor es como si no existiera, o es cambiado, o hay rebeldías, etcétera, etcétera. Frente a esta situación tan compleja, y aún en nuestro mundo actual mucho más compleja aún, la Torá nos enseña que existen, vamos a ponerlo en esta situación, 4 métodos. Hay 4 métodos. Los métodos no son perfectos y hay algunos que son mejores que otros, pero hay que tratar de encontrar a veces un cierto equilibrio para poder comprender cómo comunicar, cómo educar y cómo enfrentarnos al mundo en el que cada uno de nosotros vive. Entonces, los sabios nos enseñan que existe un primer método. ¿Bien? El primer método, vamos a denominarlo el método de la muralla. Un método que se llama el método de la muralla. ¿Qué quiere decir esto? Construir murallas alrededor nuestro. O sea, estamos hablando no a nivel formal, ¿no? También a veces a nivel formal, hay muchas personas que se lo quieren hacer, pero estamos hablando a nivel de educación. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay personas que tienen la opinión o que piensan que construyendo una muralla alrededor de él y de su familia o de su comunidad van a obtener o conseguir que lo externo no ingrese, que las cosas tóxicas, que la maldad, la falta de moral, de ética, etcétera, los antivalores
no ingresen. Entonces, ¿qué hacen? Construyen murallas. Murallas a nivel espiritual estoy hablando, ¿no? Y no permiten que hayan contactos con ciertas personas o no permiten que ingresen ciertos instrumentos o tecnologías de una forma o de otra para poder mantener ese universo puro o ese universo moral donde antivalores no lleguen. ¿Eh? De eso tenemos ejemplos, no es una cosa nueva tampoco, hay comunidades de, de muchas formas que han optado por este modelo, ¿no? Por ejemplo, los Haimishim en Estados Unidos y también en Argentina, personas que viven aisladas en ciertas granjas, con unas murallas, no físicas, pero sí con unas murallas culturales para tratar de que los antivalores no ingresen donde ellos están, ¿no? Hay una posición así. ¿Qué quiere decir eso? A nivel práctico, no hables con esta persona, vamos a crear colegios donde van a estudiar solamente nuestros hijos, donde se van a enseñar solamente ciertas cosas, donde los planes de estudio van a ser manejados por nosotros y no impuestos por ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que eso fuese posible. Yo estoy hablando también a nivel hipotético porque me da la impresión que hoy día no es tan posible ni siquiera eso. No tenemos libertad como para llegar a ese punto. ¿Eh? Pero este no es la dirección en la que tal vez este método no sea el mejor. Digamos que tuviésemos esa posibilidad de hacerlo, de crear nuestras escuelas, nuestros planes de estudio, de vivir dentro de un mundo donde las necesidades puedan ser suplidas y que no tengamos que estar dependiendo de favores de otros, lo que puede provocar, como les dije, el ingreso de los antivalores. Digamos que sea posible hacerlo, cosa que dudo mucho que realmente sea posible. Pero aún así, este método no es totalmente efectivo porque tiene una carencia bastante importante que no hay que dejar de verla, que no hay muralla que detenga el avance del mundo exterior. No existe muralla, por más alta que yo la quiera construir, por más gruesa que yo la quiera construir, el mundo exterior es como si fuese una fuerza radiactiva. Ingresa por cualquier agujero, el más pequeño ingresa. Es prácticamente imposible, mucho menos ahora con la tecnología avanzada que tenemos, que el mundo externo con sus antivalores, como dije, pueda ingresar. Por lo tanto, tratar de hacer algo así no es viable, no van a tener éxito en eso. Lo único que va a crear es situaciones complejas, difíciles, complicadas en muchos aspectos y no realmente va a ser algo que podamos decir después, sí, tal vez esta era la forma. Que muchas veces esto puede darse a nivel particular, una, dos personas en forma particular pueden tratar de evitar que los antivalores lleguen, pero es uno o dos, ¿no? Personas que pueden darse esas posibilidades porque ya pasaron por escuelas, ya pasaron por universidades, ya pasaron por muchas cosas y pueden realmente vivir una vida más tranquila, sin necesidad de tener que estar dependiendo de otros y de las ideas que otros tienen. Porque ese es el problema. Si yo dependo de otras personas, ¿no? Y estas otras personas tienen ciertas ideas y estas ideas pueden ser muy contrarias a las mías, pero a ellos no les interesa eso. Ellos piensan que eso es lo que tiene que ser ahora, entonces crea problemas. Pero digamos que existe esa posibilidad, es prácticamente para personas en forma individual. No es algo que podamos hoy día implementar de forma total, que no dentro del mundo judío y tampoco dentro del mundo general, tampoco va a ser muy difícil hacer algo así. Hay cosas que se pueden combinar una cosa con la otra y tratar de esa manera de llegar a algún tipo de equilibrio. Pero una muralla completa y total y absolutamente impermeable es prácticamente imposible. Existe un segundo método, una segunda forma de pensar, ¿no? De cómo enfrentar la educación en nuestros tiempos. Y que es, vamos a denominarlo así, la persona que vive fuera de la historia. Una persona que vive fuera de la historia. ¿A qué me refiero con esto de una persona que vive fuera de la historia?
Para eso les voy a contar una cosa que es verdad, sí ocurrió, pasó, ¿no? En Europa, en varios lugares de Europa, hace más o menos como 200 años atrás, estamos hablando de la época de Napoleón, tal vez un poco más, comenzaron a darse derechos legales y civiles a los judíos que antes no los tenían. Y esto provocó que muchas personas de las comunidades judías tradicionales comenzaran a abandonar la forma de vida tradicional y comenzaran a desenvolverse de una manera distinta y a abandonar el cumplimiento de los preceptos, abandonar las creencias, la fe, etcétera, a desconocer el pasado y a tratar de cortar vínculos con ese pasado. Y ellos se dedicaron a otras cosas, a hacer negocios, a estudiar, a ir a universidades, a ser médicos que ahora ya se lo permitían y otro tipo de cosas. Y hubo muchas personas de las comunidades judías tradicionales que ante ese mar de personas que estaban abandonando el judaísmo, reaccionaron de una forma que ellos pensaron que era la forma propicia para realmente mantener un sistema tradicional y educar en ese sistema y comunicarlo. Así que fue lo siguiente, dijeron ellos con lo suyo y nosotros con lo nuestro. O sea, ellos viven su vida y nosotros vivimos la nuestra. En un sentido de, si ellos quieren hacer algo, que lo hagan, nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer y no vamos a tener contacto. Nosotros nos quedamos acá, en nuestros barrios, en nuestros guetos, y ellos donde ellos quieran vivir, como una especie de separación, no esta vez como el tema de la muralla, sino ahora la separación a nivel humano. O sea, que nosotros vivimos acá y la historia que siga para allá, que la historia continúe su rumbo de otra forma. ¿Bien? O sea, ellos que hagan lo que ellos quieran y yo hago lo que yo siempre hice, lo que mis padres hicieron, mis abuelos hicieron. ¿Bien? Nosotros podríamos decir, bueno, si no queda otra forma de actuar, yo vivo como yo quiera y mi primo, mi hermano, mi tío que no quieren vivir así, que hagan lo que ellos quieran y vivan como ellos quieran y me desconecto, que no los conozco, no sé quiénes son. Eh, hasta ese extremo muchos llegaron también. Y dentro del pueblo judío, pero esto no se da solamente dentro del pueblo judío, sino que es una cosa universal, por el hecho de que todos somos seres humanos, pero lo quiero referir al tema del pueblo judío. Esta posición de separatismo, o sea, yo acá y tú allá, y a ti no te conozco, y si yo necesito un médico, prefiero buscar un médico que no sea judío en algún lugar antes de buscar un médico judío porque no quiero tener contacto contigo, tú no, yo no te conozco, no sé quién eres. Esa forma de vida que podríamos decir, bueno, si ya no hay más que hacer que se haga eso para evitar el trastorno, ¿no? Tuvo un gran problema que es que el ser humano no se puede escapar de la historia. Nadie. No el pueblo judío, no el resto de las naciones, no, es imposible escaparse de la historia. Y la historia nos mostró que finalmente, hace 80 años atrás, ustedes ya conocen, se produjo un holocausto y en el mismo campo de concentración tuvieron que estar juntos aquel que quería estar separado con aquel con el que no quería estar. O sea que lamentablemente este separatismo humano general, esto pasa con todos, ¿no? Se está contando una historia muy particular con respecto al pueblo judío, pero este separatismo no funciona, tampoco es el camino, porque si llega a verlo, que Dios no lo quiera, un terremoto o algo en algún lugar, y de pronto los seres humanos tienen que estar juntos unos con otros, tienen que estar, aunque no me hubiese gustado estar con él por su forma de vida, etcétera, pero hay veces que finalmente la vida nos enseña que no puedo yo vivir afuera de la historia, que estoy allí, hay revoluciones, a veces en diferentes países cambian los sistemas de gobierno y empiezan persecuciones o empiezan emigraciones y en el mismo camino
donde van caminando personas a un exilio porque no tienen para trabajar o para comer o lo demás, se encuentra con gente que no hubiese jamás compartido con ellos cuando vivía ahí en, no sé, en su ciudad. Eso pasa, es así. Por lo tanto, no es tampoco una forma de educar el separatismo. Y no es algo propicio a enseñar a nuestros hijos a vivir separados. Entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, pero si no vamos a separarlos de la gente tóxica, que tengo que aceptar lo que ellos quieren. La agenda LGTB es una agenda que está muy incrustada en prácticamente todos los ministerios de educación de prácticamente todos los países del mundo. Entonces, ¿qué? Tengo que dejar que eso ocurra, que se mezcle y se junten mis hijos de 10 años, de 12 años con personas que están pensando en una forma distinta de familia o que creen en una forma distinta de familia. ¿Qué hago? ¿Me separo? No. Vamos a ir lentamente. Pero esta segunda posición de un separatismo humano tampoco es el camino. No, no es la forma, no funciona de esa forma. Hay una tercera forma de ver la educación que tampoco es demasiado, digamos, exitosa, pero hay muchas personas que piensan que a lo mejor es así. Cuando yo voy hablando se van a ir dando cuenta cuáles son los mensajes que a veces han escuchado, que ustedes mismos tal vez hayan pensado en algún momento. Está una persona que en hebreo se llama Adish. Adish quiere decir la persona que no le importa, que lo que no le importa demasiado. Que es una persona que las cosas como que le dan lo mismo. Hay personas así. Y te puede alguien preguntar, mira, hay problemas de educación, los niños están rebeldes, estoy esperando que son las 3 de la mañana, mi hijo de 14 años todavía no ha vuelto y sé que está con un amigo en no sé qué lugar. eh, ¿Qué hacemos? Hay personas que saben, así siempre fue. Los niños siempre fueron rebeldes, los niños siempre a los 14 años se quisieron ir, a los 16 se rebelaban, a los 17 se iban de la casa. Así fue siempre, así es y así va a seguir siendo. Hay personas indolentes así, o sea que dijeron, bueno, así como las cosas funcionan hoy día, así funcionaron ayer y antes de ayer y también mucho tiempo antes. Esto no quiere decir que no sea verdad. Lo que fue con otros criterios y con otras formas, con otras conductas, pero pregúntenle a sus abuelos si todavía los tienen vivos, qué cosas ocurrían o cómo ocurrían. Probablemente no tan abiertas como hoy día, pero cosas así. Y si no en ellos, siempre hay alguien que dice, sí, yo me acuerdo que a un vecino le pasó esto y qué sé yo. O sea, la gente dice, así fue siempre fue de esta forma, tenemos que aceptar que las cosas funcionen así. A veces en los matrimonios, en las parejas casadas, etcétera, hijo, de repente aparece que el marido tiene a alguien en otro lado, la esposa, dice, bueno, pero así fue siempre hubo cosas así, sigamos adelante, no prestemos atención a esos detalles, no prestemos atención a esos detalles. Incluso para aquellos que son de Chile, ¿no? Deben de conocer que a veces ocurren nacimientos de niños que no están dentro de un marco legal, cualquiera que este sea, ¿no? Y muchas veces se solía decir, fue un descuido. Fue un descuido, siempre hubo descuido, la gente se descuidaba, también entonces. Hay personas así, como indolentes, como que da lo mismo. Pero el punto es que no da lo mismo. O sea, no es así. Esto tiene repercusiones. Uno no puede sentarse simplemente y decir, fue un descuido, que se descuidó. No, es que no fue un descuido. Hay algo detrás de esto. No podemos pasar por la vida simplemente como un pajarito sin que tengamos un poco más de cuidado con las cosas que hacemos, que pensamos y que comunicamos. Porque esto es lo que estoy diciendo, los niños lo escuchan. Al papá le importa lo mismo si pasa acá, si pasa allá. Entonces, ¿a mí qué me va a importar también? No, importa, tiene una importancia. La pregunta es cómo tratamos de que esta importancia se comunique. Hemos visto dos caminos que al parecer
Ya les dije que no son los mejores, la muralla o la separación, no son los óptimos, pero tiene que haber algún tipo de camino que sí nos pueda ayudar, algo que podamos realmente hacer en la medida de todas nuestras posibilidades. Nosotros no somos ángeles y tampoco somos el todopoderoso. El hecho de que intentamos hacer cosas muchas veces fracasamos. Pero otra vez, ya vamos a llegar al punto ese. Pero esa indolencia de que no importa, que da lo mismo si llegó hoy día, no llegó, si bebe, si no bebe, si hay droga, si no hay droga, va, siempre hubo drogas. Hoy día era es esto, antes fue otra cosa y antes de esto fue otra cosa más. Que ahí todo da lo mismo, todo es igual. No, no es así. No es así. Y es importante tenerlo presente si realmente queremos educar. Esto que estoy diciendo no es solamente con respecto a los hijos, esto es con respecto a toda nuestra sociedad que nos rodea, ya sean las parejas, ya sean las familias. No es, cada persona no es simplemente algo que no importa. Hay algo importante en cada uno y hay que tratar de verlo con un poquitito más de profundidad. Entonces, la Torá nos enseña que esta indolencia no es tampoco una forma de enfrentarse a los problemas, ¿no? Porque es un escapismo finalmente, ¿no? O sea, me estoy escapando diciendo que no me importa. La verdad puede ser que sí te importe, puede ser que te importe mucho, pero de una manera de escaparse al problema, uno dice, bueno, que no hay problema, pero no es así. Y finalmente los sabios nos quieren enseñar un cuarto camino, un cuarto método, ¿bien? Para poder enfrentar este mundo en el que nosotros estamos. Es un método que es muy difícil, muy complejo y que necesita realmente un estudio profundo, necesita una preocupación y un estudio profundo, que es, lo vamos a denominar de alguna forma para poder, para que nos entendamos, es el método de la responsabilidad mutua. Me voy a explicar. El Jinuj, ya les dije, comienza con una valorización del ser humano por sí mismo, de que él es importante, ¿bien? De que tiene independencia también emocional. Y estas dos cosas tienen que ser la base de una responsabilidad. Y esto se comunica desde muy pequeño, o sea, desde que ya existe esta posibilidad de poder educar, hay que tratar de educar para crear a una persona responsable. O sea, que la persona vaya adquiriendo responsabilidades, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? En nuestras escuelas, dentro del mundo judío, hay muchas, ustedes saben, hay muchos mandamientos. Hay que hacer muchas cosas. ¿Bien? Levantarse, hay que ponerse tzitzit, hay que rezar, netilat yadayim, lavarse las manos, o sea, son muchos los preceptos, por lo tanto son muchas las obligaciones. Y a los seres humanos no nos gustan las obligaciones, preferimos, cuanto menos obligaciones hayan es siempre mejor, entonces cuando hay más es una cosa así gigante, ¿no? Entonces una de las cosas que los sabios nos han enseñado es que todo lo que tiene que ver con obligaciones hay que ir lentamente. ¿Qué quiere decir lentamente? Viendo las capacidades de cada uno. Por lo tanto, y esto aplica para todos, cuando una persona conoce, y esto por eso le dije que es un tema un poco difícil porque tenemos que conocer a quién queremos educar. O sea, si yo no conozco a mis hijos, si vivo trabajando todo el día, ya sea el padre o la madre, llego de noche o los veo los fines de semana, entonces tampoco sé quién tengo delante, no percibo. Me cuentan cosas, mi esposa o la pareja me empieza a decir, mira, el niño es así, el niño se portó así, pero para mí es como si me estuvieran contando un cuento, pero no lo viví. O a fuego, puede ser la madre o el padre, hoy día las cosas se dan de una forma u otra también. Si yo no conozco a la persona que quiero educar, entonces si no sé cómo él es, entonces va a ser muy difícil poder ir lentamente con él, porque no sé qué es lo que realmente a él es difícil o no. Tengo que captar, hay personas que les es más difícil pensar y por lo tanto las cosas tienen que ser más prácticas. Hay personas que les es más difícil las cosas prácticas, es mejor hablar lentamente. O sea, los valores hay que comunicarlos en forma pausada, en forma lenta. No todo de inmediato y no de inmediato que caiga sobre alguien una cantidad enorme de responsabilidades.
sino que esto vaya lentamente. Primero una cosa, primero la otra. Hay cientos de tips, ahora no voy a alcanzar a decirles todos, pero simplemente para ir comprendiendo que hay que ir lentamente y siempre respetando a la persona que yo quiero educar. ¿Qué quiere decir esto? Que eso él lo sepa, que él se dé cuenta de que hay un respeto, que yo a él lo considero una persona importante y es por eso que le estoy comunicando responsabilidades que lo van a hacer más importante aún. O sea, que haya esa comunicación, que esté ahí presente. ¿Okay? Eso por primer punto, o sea, responsabilidad mutua y que vaya creciendo poco a poco. Ahora, digamos que eso está, que lo hemos hecho, hemos hablado con nuestros hijos, con nuestros hermanos, o con las parejas, o con quien sea, con nuestros amigos en los grupos, sé cómo son, más o menos sé cómo la persona es, uno nunca llega a conocer completamente a alguien, pero digamos, más o menos me doy cuenta, sé qué responsabilidades le puedo dar, sé cuáles son las cosas que esta persona puede realizar y cuáles no, eh, poco a poco, ¿no? Entre paréntesis, y es algo que nos sirve también a nosotros, a cada uno, cuando ustedes sientan, ya estamos hablando incluso de personas adultas, porque esto continúa toda la vida, la educación no termina. Una de las cosas que uno tiene que hacer para educarse a sí mismo es saber qué responsabilidades puede tomar y cuáles no. Y cuando hay alguna que no puedan tomar, digan no. O sea, nunca tratar de decir sí simplemente porque es políticamente correcto. Muchas veces esto yo sé que no lo puedo hacer. Entonces digan, no, esto yo no lo puedo hacer. Esto va más allá de lo que yo realmente puedo hacer. En eso es con uno mismo. Cuanto más, si ustedes se dan cuenta que hay niños o hijos que ciertas cosas todavía no, que no es el momento, que falta todavía, que están en una etapa de madurez que todavía no es eso. Como por ejemplo, una vez comentaban en unas clases de educación que un padre quería que su hijo acompañara al abuelo, al abuelo del niño, que acompañara al abuelo de un lugar a otro lugar, que lo ayudara, qué sé yo, que lo llevara, una persona mayor. Eh, y era un niño de unos 8 o 9 años con su abuelo por la calle. Y entonces el padre quería que esto fuese como una especie de que naciera del niño hacerlo, que el naciera del niño acompañar al abuelo. Pero resulta que no nacía del niño esto. Entonces, constantemente el padre esperaba que este valor naciera del niño, pero del niño no nacía ese valor. Si le decía, mira, acompaña a tu abuelo, lo iba a hacer, pero si esperaban que naciera de él, no lo va a hacer. Entonces dile, mira, acompaña a tu abuelo, por esta buena acción, entonces yo te voy a dar un caramelo. Eso también tenemos que hablar de esto más adelante. Si es bueno premiar a los niños, sí, obviamente que es bueno premiar a toda persona que haga algo positivo, es siempre muy bueno premiarlo. Lo dice Maimónides en un libro, él lo escribe, se llama Lejazek, se llama afirmar, fortalecer, son fortalecimientos. La persona se fortalece con agradecimientos, con cosas que tú das, etcétera, porque eso le da la importancia de que lo que hizo fue Hashub, fue importante y profundo. Entonces, lentamente, conociendo a la persona y sabiendo qué puedo pedir y qué no. Eso también con respecto a la pareja funciona exactamente igual. ¿Eh? Nunca pedir a la pareja algo que ustedes saben que no puede dar, en todos los niveles, en todas las situaciones. Pero para eso hay que conocerlo. Por eso primero hay que empezar a conocer a la otra persona. Y un segundo punto, que es tal vez el más complejo que tenemos hoy día, es que, creo que lo mencioné la clase pasada también, el jinuj, la educación no es matemática. O sea, todo lo que hemos hablado, todo está perfecto a nivel de clase. Estamos acá, sentados, hablando, escuchando, escribiendo, pero no todo es matemática. O sea, no es que todas lo que hemos dicho vaya a realmente poderse aplicar completamente. A veces sí y a veces no. No por el hecho que una buena idea
en educación estoy hablando, en algún momento no resulte o no tenga éxito, quiere decir que está mal. No, no es así. Hay otros muchos factores que pueden haber hecho que justamente este proyecto con tal persona no funcionara en ese momento, pero no quiere decir que el proyecto esté mal, que la forma de educación esté mal, que cuando yo califico a algo como un antivalor y la persona que tengo delante de mí no puede comprender que sea un antivalor, porque para él cualquier historia, porque las drogas pueden ser algo positivo, no pueden ser algo que lo elevan o que lo hacen tener de más, y yo estoy diciendo que no. Esto no quiere decir que lo que yo estoy diciendo está mal, porque a él, porque no resulta con él en este momento. Que son cosas que toman a veces tiempo, y por lo tanto, cuando uno está completamente convencido de algo que quiere transmitir y sabe que ese es el camino, eso hay que tratar de transmitirlo. El hecho de que no sea siempre con éxito no quiere decir que el camino esté mal. Simplemente, a veces no es el momento, a veces hubo otras variables que lo hicieron inviable en ese momento, son muchas cosas que pueden pasar, pero nunca hay perder el hilo de lo que uno realmente cree. Obviamente que para eso uno tiene que creer algo, ¿no? Entonces también hay que construirse uno consigo mismo para saber si esto es lo que yo quiero. ¿Okay? Por ejemplo, en Israel, yo vivo acá, los hombres religiosos vamos con kippah, ¿bien? Vamos con kippah. Y es ya algo propio, es eso, está allí, está aquí. No va a pasar absolutamente nada, por lo cual alguien va a decidir de pronto que por X circunstancias no lo voy a usar. Está ahí, entonces yo creo en eso, creo en que hay que tener la cabeza cubierta. Y si eso no lo puedo transmitir a otras personas que prefieren andar con la cabeza descubierta, eso no quiere decir que esté malo andar con la cabeza cubierta, simplemente que en ese momento esa situación no se dio, pero puede ser que en el futuro se vaya a dar. Por lo tanto, hay que estar muy seguro de lo que uno quiere transmitir y ser un ejemplo de eso mismo que uno quiere transmitir. Y finalmente, después ya les dejo unos minutitos para las preguntas. El Jinuj también tiene dentro de sí algo que se llama Onesh, o sea, el castigo. Y en esto también daría para mucho, pero quiero hacerlo simplemente corto y tienen que saber que el castigo no es algo negativo. Los castigos no son cosas negativas. Estamos hablando obviamente de castigos que sean lógicos. No estamos hablando de un padre que porque su hijo se portó mal, no se lo mató a golpes. No de eso estoy hablando. Yo no estoy hablando de otra perspectiva. En la perspectiva está en que una persona tiene que saber que la responsabilidad es eso, responsabilidad. Y si de pronto algo no fue hecho como corresponde, eso tiene consecuencias. ¿Cómo son las consecuencias? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso va a depender de muchísimas variables. ¿Okay? Una de las cosas menos aconsejables, yo no sé si hay acá profesores, pero me imagino que tampoco no deben tener otra posibilidad, o maestros que enseñan, pero hoy día es muy común que cuando un niño se comporta mal en un aula, lo suelen expulsar del aula, lo sacan, ¿no? Lo dejan afuera, donde se junta con otros niños que también los expulsaron de otras aulas. No sé si hay otro método hoy día, pero escuché que es muy común, en Israel también es común eso. Bueno, eso no es un método, eso no es una forma, ¿okay? Eso no es la forma de poder corregir ciertas cosas, ¿okay? Eso para empezar, ¿no? Sino que el onesh, el castigo, tiene que ser algo que lo haga a la persona reflexionar sobre qué hizo mal y cómo lo puede corregir. No puede, por lo tanto, no puede venir el castigo como una forma de liberarme del enojo. Estoy muy enojado por mucho tiempo con alguien, entonces en un momento exploto, hago una catarsis y exploto y de esa manera lo castigo. No, eso no funciona, eso no sirve de nada, es mejor que no digas nada o que no castigues. El castigo tiene que ser algo lógico, tiene que ser algo que permita a la otra persona meditar. Hay formas en que se puede estudiar, se puede saber, y cada caso obviamente es particular, no son cosas generales. Pero no pensar que el castigo es algo no
educativo. Es educativo, solamente hay que saber cómo aplicarlo. Castigos físicos no existen en la Torá. Los castigos físicos se refieren a otras cosas que tienen que ver con penas delictuales, otro tipo de cosas. Estamos hablando acá de jinuj. Y el jinuj tiene que ser precisamente eso, jinuj, ingresar a la persona a algo más. Y muchas veces las personas no se comportan bien porque quieren más, pero no alcanzan a recibirlo, lo están buscando más. Eso también hay que tenerlo presente. Y bueno, obviamente hablamos de cosas muy lógicas hasta el momento, ¿no? Pero hay que rezar. Obviamente hay que pedirle al Creador del mundo que todo lo que podamos hacer, lo hagamos, pero que tengamos éxito. Eso también depende de Hashem, ¿no? También todo depende de Hashem, como saben, de Dios, pero es necesario también rezar para que las cosas funcionen o vayan en buenas direcciones. Ok, les voy a dejar unos 10 minutos o algo así para quien tenga preguntas sobre lo que hemos estudiado. Rabino, cuando ¿Quién ya es? hemos, Solange, ¿quién? cuando ya hemos educado, cuando ya pasó el tiempo y ya no tenemos la chance de poder hacer una educación como corresponde, ¿vamos a tener alguna clase más adelante al respecto? No. Punto número uno, el tiempo nunca pasa. Eso de que ya pasó el tiempo porque tengo una X cantidad de años y mi hijo ya es grande o mi hija son Sí, grandes, no, eso no quiere decir que el tiempo pasó, el tiempo todavía está. ¿Me explico? Obviamente que no son las mismas condiciones de cuando los niños tenían 10 años o tenían 12 o tenían 15, son cosas distintas, ¿no? Pero con el paso del tiempo, las experiencias mutuas de uno, del que quiere transmitir algo, y de las experiencias del que lo va a recibir, se van a transmitir hablando, o sea, comunicándose. Hay mucho en la comunicación, no importa la edad que la persona tenga, pero es importante desarrollar la comunicación. Cuando uno desarrolla la comunicación, no importa de qué, al principio puede ser de esto o de lo otro, pero desarrollarla. Cuando no hay comunicación es una dificultad. Cuando hay comunicación, incluso que no sea perfecta, quiere decir que todavía hay cosas que se pueden hacer. Cuando no hay comunicación hay que tratar de crearla. Y por lo tanto la educación no termina porque los niños han crecido, porque ya estén casados. No, no, no. Todo continúa. Y siempre es bueno que la persona que está allí entienda que, por ejemplo, tiene en el padre o en la madre alguien con quien ir y aconsejarse, o preguntar, o por último desahogarse, o decir algo, o hacer alguna crítica, y también escuchar, también es importante escuchar críticas a uno mismo de parte de los hijos de cómo fue la vida antes, porque a veces hay cosas que uno piensa que uno siempre las hizo bien, pero puede ser que no fue así. Y es claro. necesario que alguien te lo diga. Entonces, a veces, todo eso surge en la comunicación. Tendríamos que hablar muchísimo de eso, pero la comunicación nos ayuda a poder seguir en este proceso de educación. Gracias, Rabino. Cristian tiene la mano levantada. ¿Quién? ¿Quién es Cristian? Sí. En Puebla. Tienes que abrir el micrófono. Escribió. Hoy es positivo que nuestros padres o abuelos eduquen a los niños. Porque nuestra sociedad, ¿qué me dijiste? Alcanzamos a leer, a ver. Hoy es positivo que nuestros padres o abuelos eduquen a los niños porque en nuestra sociedad muchas madres trabajan y eso puede causar problemas. Ok, entonces todo va a depender de del marco en el que quieras realizar esa educación. El hecho de que una persona, que sean los abuelos, no quiere decir tampoco que los niños tienen que pensar que están en un campamento de verano con los abuelos. ¿Okay? Pero eso no se lo puedes pedir a los niños, sino a los abuelos. O sea, el abuelo o la abuela que se va a encargar porque los padres trabajan de tenerlos una cantidad de tiempo que ellos sepan poner límites también. El hecho de que sean abuelos no justifica ningún mal comportamiento. Eso no es justificable.
O sea, aunque sean abuelos, abuela o abuelo, los padres tienen que decirles que le tienen que poner límites a los niños porque esto va a crear en los niños ese amor por los abuelos y no van a terminar simplemente utilizándolos o manipulándolos. Es importante esto, pero eso no se lo puede decir a los niños, tienes que decírselos a los abuelos, que ellos sepan que hay que poner límites desde el punto de vista de los abuelos, Ken, obviamente. Ken, ¿hay alguien más? ¿Y Argelis sí. parece que quiere preguntar algo? Sí, yo voy a preguntar ¿A quién? Lenin, Hola. enciende tu cámara, por favor. Mire, yo quería preguntar algo con respecto... ¿Quién está hablando, Lenin? Sí. Sí, dime. Con respecto a la circuncisión, ¿sí? Sí. Bueno, la circuncisión, pues, más que todo, desde pequeño, desde el nacimiento, se lo hacen a los niños, ¿sí? Cuando están bebés prácticamente. Entonces, cuando usted menciona de que a los niños como tal, para educarlos espiritualmente, no se les puede obligar en ciertas edades cuando todavía no tienen conciencia. Entonces, en ese sentido, le están como que privando como esa decisión de saber si quieren hacerlo o no. Entonces, quisiera saber eso, por qué sucede. Con O respecto a qué dice la Torá. por qué se realiza esa mitzvah a los 8 días, cuando el niño todavía no tiene conciencia. Exactamente. Ok, primero, si es que no se la realizaron en el momento que él tenga conciencia, lo tiene que hacer él. Ahora, o sea, si por algún motivo ocurrió que no le hicieron la circuncisión, por algún motivo, en el momento que él obtenga, según el judaísmo, la mayoría de edad, que es a los 13 años, entonces ahí él puede decidirse sí o sí. Ahora, el por qué se circuncida a los niños, primero porque es el mandamiento está sobre el padre. Es el padre el que tiene que cumplir ese mandamiento. Y en el momento que si no ocurrió, el niño crece y llega a su madurez, entonces el mandamiento recae sobre el niño. Pero en ese momento el mandamiento recae sobre el padre, que de esa manera señala que se mantiene en el pacto con que Hashem mandó para Israel, y así como él es miembro de ese pacto, también el hijo es miembro de ese pacto. Pero como te dije, si por algún motivo eso no ocurrió así, el padre, o que no había padre, o no sé, algo ocurrió, entonces cuando el niño llegue a su madurez, entonces ahí el mandamiento recae sobre el propio niño en caso que no se haya circuncidado. Muchas gracias. ¿Quién hay? Cristian, ¿quiere preguntar algo? Dice que levantaron la mano. O Valeria. Buenas tardes, Ravi. ¿Cómo ¿Quién? está? Dime. Bueno, yo tenía mi duda porque no me quedó muy claro la parte cuando estaba hablando, digamos, sobre nuestros hijos, si teníamos que privarlos o no, sobre, bueno, estos nuevos movimientos que están surgiendo hoy en día, como dijo, de la comunidad LGBT. Yo personalmente, digamos, con mi hijita, yo sí la privo, digamos, de incluso de ciertas amistades y ciertas cosas. Y quería saber su opinión, si me puede explicar un poquito más, porque no me quedó bien claro si estaba bien o no privarlos de Okay, andar con entiendo. esas amistades. Ok, desde el punto de vista de la Torah, obviamente es un antivalor. O sea, ¿qué significa? Es algo con lo que no estamos de acuerdo. Está escrito en la Torah en forma muy explícita en 2 lugares, etcétera, etcétera. O sea, no es extraño que consideremos nosotros que no es un valor. Ahora, la pregunta es cómo nos relacionamos con una sociedad donde eso hoy día se ha instaurado como una narrativa legal, una narrativa, digamos, aceptada. Entonces, la pregunta está, o separarlos de las personas que promueven esto, o no separarlos de las personas que promueven esto. O sea, simplemente a nivel específico, cuando es muy niño, que tú todavía tienes la posibilidad de decidir a qué lugar va, con quién está, con quién se junta, etcétera. Entonces, creo que a nivel educativo sería conveniente que no esté con personas que comuniquen cosas que no son nuestros valores o los que tú tengas, ¿no? Es como, no sé, llevar
llevar niños a lugares donde hay mafiosos, simplemente porque en algún momento puede ser que la mafia se instaure como algo aceptado. Entonces, eso lo decides tú, obviamente. Sin embargo, más adelante es importante comunicar que cuando ella ya pueda comprender más en adelante, ¿no? O sea, el tiempo va pasando, que todas esas dudas sobre todas esas cosas que ocurren, también es importante que te las comunique a ti, o sea, que seas tú la que enseñe, que seas tú la que eduque en esos puntos. Y para eso tienes que desarrollar muchísimo, muchísimo la confianza con tus hijos. Que ellos vean en ti la persona con la que más pueden hablar, con la que más pueden sincerarse, con la que pueden decir cualquier cosa. Eso también es muy importante frente a todo esto y muchas cosas más que pueden venir en el futuro, y nosotros las conocemos, ¿no? Pero ese es, digamos, el consejo. Si cuanto puedas mantener separado, mantén, pero después que haya mucha confianza para que todas las preguntas lleguen donde ti y tú que estés preparada, obviamente, para responderlas, ¿no? Muchas gracias, Ravi. Sí, no, de hecho sí, yo trato de explicarle más bien. A pesar de que mi niña tiene 7 años, pues igual le explico ese tipo de cosas Ujú. y creo que está muy madura para su edad. Entonces sí lo entiende y sí, Bien. ella, Besrat Hashem, mucha tefilá para que siempre las buenas cosas eh, salgan y triunfen. Besrat Hashem. muchas gracias, Ravi. Bien, Cristian, ¿tú tienes una pregunta? No, Rafael, ya está respondida. Ah, ok, besed. So. Bueno, si no hay otra pregunta por el momento, me despido de ustedes. Que Besrat Hashem, Kadosh Baruj Hu les mande, que Dios les mande muchísimas bendiciones y muchísimo éxito en todo lo que tiene que ver con el Jinuj, que en Besrat Hashem, con la educación. Y bueno, Dios mediante, no sé. Ah, ¿hay alguien? No, o sea, Sí, sí, dime. ya quiere consultar. Sí, dime. Una pregunta súper rapidita que estaba pensando que preguntar, disculpe que me tardara tanto. Lo que pasa es que, bueno, eh, quería preguntar primero a qué se debería esta, bueno, supongo que sea a qué se debe esta mala interpretación de que en Proverbios hay una parte donde dice que a los niños hay que darle con la vara y no sé qué, y bueno, que ahora en nuestro occidente actual casi que se ha vuelto una práctica bien extendida. De hecho, también crecí con ella y estoy cambiándola precisamente por lo mismo. No pasa lo mismo con mis sobrinos, pero bueno. Quería preguntar si en caso de que hubiera venido un niño de estar siendo criado de esa manera física, si es posible luego de generar ese cambio, no sé, que pueda tomar mejor educación o algo así, no sé cómo explicar la pregunta, Pero no pero entendí cuál es por qué en los proverbios Shlomo dice que sí hay que golpear y qué es lo que significa eso. ¿Esa es la pregunta? sí. Bueno, lo que Shlomo dice ahí es que hay que educar. Y la forma de educar muchas veces, como dijimos, es cuando hay algo incorrecto, entonces hay que aplicar un castigo. Entonces, el aplicar castigo se expresa en el Tanaj, en la Biblia, de muchas formas, con muchas imágenes y símbolos. ¿Okay? Y uno es lo que está escrito ahí, lo que se llama Shevet Musar, o sea, la vara del castigo. ¿Okay? Que es una forma de referirse a que la persona que está en mal camino debe ser enderezado, porque la vara es una cosa derecha, ¿entiendes? Entonces el símbolo de la vara es que hay algo que está torcido y tiene que enderezarse. Ahora, no quiere decir que tienes que tomar una vara y pegarle, sino que el símbolo está en que sea precisamente algo así, o sea, derecho, como la vara, para indicarle que tiene que seguir un camino que sea derecho. ¿Cómo se hace eso? Normalmente las personas se entienden hablándose, uno habla o dejando o impidiendo que haga ciertas cosas que a lo mejor quisiera hacer, pero para, para ir derecho a veces es necesario, eso son cosas ya muy particulares, específicas, pero ese es el mashal de la vara, de que hay que enderezar.
Ya. Y bueno, después de que un niño viene de criarse con la vara, sí es posible crear ahora sí un enlace a partir de la comunicación nuevamente, porque creo que igual y de pronto queda como con algún tipo de Ok, trauma. sí. Bueno, si hay traumas, entonces hay que buscar a un profesional que pueda ayudar a que salga de allí, ¿no? Pero lo más importante es el amor. El amor. Cuando se ama, no importa los problemas que una persona pueda tener, pero si hay amor para recibirlo, para escucharlo, eh, para muchas cosas, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿ok? Incluso a veces el amor ayuda mucho más que una terapia, ¿no? Como siempre muchos sabios solían decir, yo no necesito una terapia, necesito un abrazo. ¿Bien? Eso ayuda mucho más a veces. ¿Bien? O sea, amor, comunicar amor de que realmente te quieren, de que eres aceptado, que eres importante que esté aquí, que hay un mimo pequeño, te hacen una comida que a ti te gusta o alguna cosa. Las personas nos gusta a todos sentirnos aceptados, queridos, y vamos a hacer todo porque eso continúe así. Muchas gracias. Top, ok, yo me despido entonces de ustedes y Becerra Tayen, nos estaríamos viendo, si Dios quiere, tal vez la próxima semana. ¿Bien? Que Gracias, tengan, Rabí. que tengan Shabbat Gracias. Shalom, que A tengan un las excelente fin de semana. Shabbat Shalom. Gracias. Igual, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Y Próxima semana a las 4. Se adelanta media hora la clase. ok, nos vemos. Chao, chao. Gracias por estar. Gracias, chau, chau. Chao, Que les Amy. vaya bien. Tengo que... no, tengo que parar la grabación primero. Detener la grabación.